Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de Palmer Prof. El día de hoy vamos a ver raíces de funciones y el método de la bisección. Antes de entrar de lleno en materia, primero es necesario definir varias cosas. El primer concepto que vamos a definir son las funciones algebraicas, y una función algebraica es aquella que se puede representar de esta forma. Ejemplos de funciones algebraicas son los polinomios. Un polinomio básicamente tiene esta forma, donde A0 es una constante, más A1, que es una constante, A2 también es una constante, y en este caso X va a ser mi variable independiente. Entonces, en el primer término, A0 no está multiplicado por X, A1 está multiplicado por X, A2 está multiplicado por X cuadrada, y así sucesivamente. Ejemplos de los polinomios tenemos estos de aquí. F1 es igual a menos 3x, entonces este tiene la forma de un polinomio, a pesar de que en este caso A0 sería 0, A2 sería 0 y AN sería 0. F2, que es 1 menos 2.3 por x más 9x cuadrada, es un polinomio de segundo orden. Y también tenemos F3, que es igual a 1 menos 2x más 3x al cuadrado. También es un polinomio de segundo orden, porque estamos pidiendo que x se eleve al cuadrado. También tenemos funciones que no son algebraicas, y estas funciones no algebraicas básicamente contienen la función logaritmo, la función exponencial y las funciones trigonométricas. Hay otras, pero ahorita nos vamos a enfocar en estas. El objetivo de este tema es encontrar las raíces de funciones. Y geométricamente la raíz es el punto donde la función cruza con el eje X. Hay diferentes casos de estudio. En el primer caso nosotros solamente vamos a encontrar una raíz. Para los métodos que vamos a ver necesito tener una aproximación de dónde puede estar la raíz. También necesito un intervalo o un punto donde puede estar la raíz, y existen métodos cerrados y métodos abiertos. Y estos métodos solamente me sirven para encontrar raíces reales. El otro enfoque es aquel que me ayuda a encontrar todas las raíces, ya sean reales, complejas y repetidas. Pero inicialmente vamos a encontrar solamente una raíz, y ya de ahí vamos a ir evolucionando hasta poder encontrar todas las raíces. Existen los métodos incrementales. Entonces, para estos métodos incrementales, yo primero necesito tener una pista o un valor inicial. Usualmente estos valores están cercanos a la raíz. Y una vez que yo ya tengo ese valor, comienzo a hacer iteraciones para ir acotando o encerrando la raíz y aumentando la posibilidad de encontrar dentro de un intervalo. Esto implica que yo puedo tener un valor inicial, hago ciertos cálculos y obtengo un segundo valor. Utilizando ese segundo valor tengo que hacer un análisis para ver si ya encontré la raíz, o por lo menos para ver si me estoy acercando. Después tengo que utilizar ese segundo valor calculado para volver a hacer otra vez los cálculos y obtener un tercer valor. Una vez que yo ya tengo ese tercer valor, necesito hacer el análisis para saber si ya encontré la raíz. Y si no, vuelvo a hacer otra vez otra iteración u otro procedimiento. Entonces aquí lo que voy haciendo es que voy avanzando paso a pasito. Por eso se le conocen como métodos incrementales. Y una característica es que en programación van a estar dentro de un bucle, porque necesito que este bucle se esté repitiendo varias veces hasta que encuentre la raíz. Como ejemplo, ahorita vamos a proponer esta función, que es f de x igual a x cuadrada menos 5. Entonces, cuando yo quiero decir que estamos buscando las raíces, debo de igualar esta función a 0. Existen diferentes formas para encontrar esta solución. El primer método es analítico. En este método analítico, pues simplemente puedo utilizar despejes para encontrar el valor de x. Y aquí te muestro la solución. Tengo x cuadrada menos 5 igual a 0. El 5 está restando, lo voy a pasar del otro lado de la ecuación, ahora como con un signo positivo, y x está elevado al cuadrado, entonces ahora le saco la raíz al 5. Y aquí estoy poniendo más menos, porque observa que 2.2367 por 2.2367 me va a dar 5, y menos 2.2367 por menos 2.2367 también me va a dar 5. Existe el otro método, que es la fórmula general de segundo grado. Y
Esta también se conoce usualmente como chicharronera y bueno, utilizando memes sería la vieja confiable. Entonces, aquí en esta, yo necesito conocer los valores de los coeficientes, puedo sustituir y encuentro los valores de x1 y x2. Y bueno, esta fórmula general solamente me sirve para polinomios de segundo orden. Si yo ya tuviera un polinomio de tercero, de cuarto, de quinto, o un orden mayor, entonces esta ecuación ya no me sirve e incluso utilizar el método analítico puede ser complicado. Y aquí es donde surge el uso de los métodos numéricos, ya que el método analítico puede ser complicado. No tengo una ecuación que me ayude o que me generalice el problema y entonces, bueno, comienzo a hacer aproximaciones hasta que me acerque lo más que pueda a la solución real. Otro método que existe, pues es simplemente irle dando valores a X y ubicar en la gráfica todos estos puntos para después trazar la curva. A este se le conoce como el método gráfico. Y por ejemplo, aquí en este caso x cuadrada menos 5 tiene esta representación o la función es esta color verde. Observa que tiene dos raíces. Y si yo quisiera hacer referencia a la raíz 1, observa que la desventaja de este método es que no puedo conocer con exactitud el valor. Aquí, a pesar de que estoy haciendo zoom, sé que la raíz está entre 2.2 y 2.4. Sin embargo, no me atrevo a decir ni que es 2.3, ni 2.25, ni nada de eso. Simplemente sé que por aquí está la raíz. Entonces, con el método numérico, yo puedo utilizar estos dos puntos e ir encerrando cada vez el intervalo. Ahora vamos a ver un método numérico que nos va a ayudar a conocer solamente una raíz y nosotros debemos de conocer un intervalo en donde posiblemente pueda estar esta raíz. Este método se llama método de la disección. Vamos a ver a continuación la parte intuitiva de cómo va a funcionar este método y más adelante vamos a ver todo el formalismo matemático y el algoritmo junto con la programación. Vamos a comenzar primero analizando una función decreciente, que es esta que se muestra en esta figura. El primer paso que nosotros debemos de hacer es primero definir este punto sobre el eje X, que ahorita nosotros le vamos a llamar XL. Después, nosotros tenemos que evaluar este XL en la función, es decir, debemos de calcular f de XL. Y en este caso, observa que f de XL va a ser positivo. Estamos poniendo esto del lado derecho. El siguiente paso es definir un siguiente punto para poder tener un intervalo cerrado, que este es XU. También debemos de obtener cuánto vale la función en este punto XU. Es decir, debemos de calcular f de XU. En este caso, observa que f de XU es negativo. Lo vamos a poner del lado derecho. Observa que la raíz es este rombo color amarillo y ahí le hemos puesto raíz. Entonces, la raíz está dentro del intervalo que está definido por XL y XU. Ahora, nosotros al momento de hacer la programación, pues no podemos estar graficando a cada rato la función y nosotros analizar este intervalo, sino que lo debemos de hacer, debemos de encontrar algún truco o alguna pista matemática que me ayude a saber que la raíz está ahí. La ecuación que nos va a ayudar a definir si la raíz está ahí va a ser la multiplicación de f de XL por f de XU. Observa que en este caso, si yo hago la multiplicación de f de XL por f de XU, va a ser signo negativo, porque f de XL es positivo y f de XU es negativo. Y entonces más por menos me va a dar menos. Entonces, si la multiplicación de f de XL con f de XU es negativa, implica que la raíz está en este intervalo. Vamos ahora a analizar una función creciente. Siguiendo la metodología anterior, nosotros primero debemos de definir XL, debemos de obtener el valor de la función en XL, es decir, calculamos f de XL, aquí está la raíz y también debemos de establecer un segundo punto para nuestro intervalo, en este caso es XU, se debe de obtener también f de XU y en este caso observa que f de XL es negativo, mientras que f de XU es positivo, siguiendo la ecuación que nosotros habíamos definido para saber si la raíz estaba ahí. Recuerdas que es la multiplicación de f de XL por f de XU.
En este caso, f de xl es negativo y f de xu es positivo. Consecuentemente, la multiplicación va a ser negativa, porque menos por más me debe de dar menos. Y entonces ya podemos comenzar a obtener algunas conclusiones o algunos puntos importantes. La primera es que para que la raíz esté en un intervalo, f de xl y f de xu deben de tener signos distintos. Ahora, al ser de signos distintos, la multiplicación de f de xl por f de xu va a ser negativa. Entonces, si esta multiplicación es negativa, la raíz está dentro de ese intervalo. Surge la pregunta, bueno, ¿y qué pasaría si f de xl y f de xu son del mismo signo? Geométricamente, ¿qué estaría pasando? Para eso, te pongo esta siguiente gráfica. En este caso, tenemos xl, se calcula el valor de la función en xl, es decir, f de xl. Tenemos xu, también estamos calculando f de xu. Aquí observa que f de xl es negativa y f de xu también es negativa. Al momento que yo haga el producto, f de xl y f por f de xu va a ser positivo. Entonces, si el producto de f de xl y f de xu es positivo, implica que la raíz no está ahí. Matemáticamente se puede expresar de esta forma. Ahora vamos a ver qué pasaría si f de xl es positivo y f de xu también es positivo. Esto se muestra en esta siguiente gráfica. Observa que debo de tener xl, debo de tener también xu, debo de calcular f de xl y f de xu. En este caso, observa que f de xl es positivo y f de xu también es positivo. Entonces, positivo por positivo me va a dar positivo. Matemáticamente se está expresando de esta forma. Entonces, si el producto de f de xl y f de xu es positivo, la raíz no está ahí. O puede haber dos raíces en ese intervalo. Vamos ahora a analizar esta gráfica. Observa que f de xl es positivo y f de xu también es positivo. Entonces, si se hace la multiplicación f de xl por f de xu, el resultado va a ser positivo. Entonces, en este caso, observa que tengo dos raíces. Entonces, cuando f de xl por f de xu me da positivo, hay dos opciones. O no hay raíz, o hay un número par de raíces. Es por eso que este método solamente funciona para encontrar una sola raíz, porque el método no es capaz de identificar si nada más hay una raíz o múltiples raíces. Vamos ahora a obtener la metodología. En primera instancia, vamos a proponer aquí nuestros ejes coordenados, el eje X y el eje Y. Después, vamos a tener esta función. Lo primero que nosotros debemos de hacer es primero establecer un punto del intervalo que nosotros le vamos a llamar xl. Después debemos de calcular cuánto vale la función en xl. Es decir, debemos de calcular f de xl, que ahorita va a estar representado con este punto color verde. Después, yo debo de establecer un segundo punto en el intervalo, que es xu. Teniendo xu, puedo calcular cuánto vale la función en xu, es decir, debo de calcular f de xu, que está puesto en este círculo color verde. Es necesario que observes que yo debo de tener un punto inicial y un punto final. Debido a que yo debo de tener un punto inicial y un punto final, a este método se le conoce como método cerrado. Una vez que nosotros tenemos ya nuestro intervalo con el punto inicial y el punto final, el siguiente punto es establecer un delta x, y en este caso este delta x va a ser xu menos xl, es decir, estamos obteniendo la distancia que existe entre mi intervalo. Ahora, el siguiente paso es obtener un punto exactamente a la mitad de este intervalo. La distancia de este punto entonces va a ser delta x entre 2. Ahora, a este punto nosotros le vamos a llamar xr, y sería nuestra primera aproximación a la raíz. El siguiente paso que yo tengo que hacer una vez que hemos definido xr es encontrar cuánto vale la función en xr. Es decir, debemos de calcular f de xr. Es necesario que observes que la distancia de xr a cualquiera de los dos puntos de mi intervalo es delta x entre 2.
Sin embargo, nosotros al momento de hacer la programación debemos de medir desde el eje Y, no desde XL. Consecuentemente, XR va a estar dado por XU más XL entre 2. Ahora, lo que yo tengo que hacer es analizar los intervalos. Tengo que analizar el intervalo que va desde XL hasta XR y después tengo que analizar el intervalo que va desde XR hasta XU. La parte principal de este análisis es identificar en qué intervalo está la raíz y el intervalo en el que se encuentre lo voy a rescatar. El intervalo en donde no esté la raíz lo voy a desechar. En las diapositivas anteriores nosotros ya hemos visto las herramientas matemáticas que debemos de utilizar para verificar si la raíz está o no dentro de un intervalo. Y eso va a ser a través de la multiplicación de f de xl, de f de xr y f de xu. La metodología entonces hasta ahorita sería primero establecer los dos intervalos xl y xu, calcular el valor de xr y ahora es el análisis del intervalo. Observa que en este caso, haciendo la multiplicación f de xl por f de xr, ambos son negativos. Entonces, negativo por negativo me va a dar positivo. Entonces, aquí en este intervalo no está la raíz. Y observando la gráfica, pues es lógico, ¿no? Aquí no hay un cruce por cero. Ahora, vamos a analizar el intervalo que va desde xr hasta xu. En este caso, f de xr es negativo y f de xu es positivo. Al momento de hacer la multiplicación, f de xr por f de xu me va a dar negativo. En este caso, el intervalo que me interesa seguir analizando es el que va desde xr hasta xu. El intervalo que va desde xl hasta xr yo ya lo puedo desechar. Y hasta ahorita nosotros podemos decir que hemos realizado la primera iteración. Para la segunda iteración tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero ahora en un nuevo intervalo que simplemente va desde xr hasta xu. Vamos a verlo a continuación. Ahora se va a hacer el análisis de la segunda iteración. Hasta ahorita la metodología va a seguir siendo la misma. Aquí dejo esta sección de metodología. Sin embargo, más adelante la vamos a tener que cambiar debido a que debemos de agregar unas condiciones al momento de evaluar los intervalos en donde está la raíz. Vamos a recuperar parte de la gráfica de la primera iteración. Nosotros inicialmente teníamos nuestros ejes coordenados y nuestra gráfica de esta manera. De ahí nosotros teníamos XL, también teníamos f de XL, teníamos XR, f de XR y también teníamos XU y f de XU. En el análisis anterior habíamos visto que la raíz no se encuentra en el intervalo que va desde XL hasta XR y entonces el siguiente paso era eliminar ese intervalo. Entonces, nosotros al momento de eliminarlo, pues simplemente esta parte se deja de llamar XR. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es redefinir XL. Observa ahora que entonces el valor que era XR ahora le voy a llamar XL. Entonces, ahora ya podemos calcular otra vez una nueva f de XL. Y desde aquí ya podemos comenzar otra vez a hacer exactamente lo mismo que la primera iteración. Nosotros debemos de primero establecer esta delta x, que es xu menos xl. Observa que sigue siendo la misma ecuación. De ahí, este segmento yo lo debo de partir a la mitad para tener xr. El siguiente paso es calcular f de xr, que sería este punto verde de aquí en medio. Y ahora tengo que analizar otra vez los intervalos. Es necesario otra vez que recuerdes que XR yo lo debo de expresar desde el eje Y. Entonces, XR va a tener la misma ecuación, XU más XL entre 2. Y de XR a XL y de XR a XU existe la distancia de delta X entre 2. Ahora yo tengo que analizar de nuevo los intervalos. Tengo que analizar el intervalo que va desde XL hasta XR y de XR a XU. En este caso observa que f de XL es negativo y f de XR es positivo. Consecuentemente, la raíz
va a estar en este intervalo, porque f de xl por f de xr va a tener un signo negativo, ya que menos por más me va a dar menos. Y en el intervalo que va desde xr a xu, observa que f de xr es positivo y f de xu también lo es. Entonces, la multiplicación de f de xr por f de xu va a ser positivo. Consecuentemente, para la tercera iteración puedo descartar este intervalo que va desde xr hasta xu. Para la tercera iteración, xr lo voy a renombrar otra vez, pero ahora va a ser xu. En la sección de la metodología, nosotros ahora debemos agregar un último paso. Y en este paso vamos a describir el recorte o el corrimiento de los intervalos. Observa que si f de xr por f de xl es positivo, entonces debemos de recorrer xl hasta donde estaba xr. Y esto lo vimos en la primera iteración. También observa que yo puedo recortar o puedo recorrer xu hacia xr, que realmente sería lo que se está viendo ahorita en esta segunda iteración. Entonces, si f de xr por f de xu es positivo o mayor que 0, entonces hago el corrimiento. xu ahora lo voy a mover hasta donde está xr. Y así sucesivamente voy haciendo estos cortes de los intervalos hasta que encierre la raíz lo más que pueda. Bueno, ahora surge una pregunta. Una vez que nosotros estamos iterando, recortando los intervalos, la pregunta es ¿cuándo parar? Para esto nosotros debemos de calcular un error. Y el error va a estar dado como el valor absoluto de xu menos xl entre xu más xl por 100%. Esto nos va a dar un error porcentual. Entonces, usualmente, los ejercicios te dan un criterio de paro o un error admisible. Vamos a comenzar con nuestro primer ejemplo. El enunciado sería tal cual, sea f de x igual a x cuadrada menos 5, encontrar la raíz que se encuentra entre los intervalos 2 y 3 con un error permisible porcentual de 1%. Antes de comenzar a hacer los cálculos y todas las iteraciones, es necesario identificar aquí los elementos para la primera iteración. En este caso nos están dando el intervalo menor, que es xl. xl viene de x low o x baja. Y xu va a ser igual a x3. xu es x up o x alta. Entonces, teniendo estos datos, ya podemos comenzar a hacer las iteraciones. Para la primera iteración, nosotros primero debemos de definir otra vez xl y xu, que en este caso xl va a ser igual a 2 y xu va a ser igual a 3. El siguiente paso es calcular xr, en donde xr va a estar dado por xl más xu entre 2. Y en este caso es 2 más 3 entre 2. Nos da un resultado de 2.5. Una vez que nosotros ya tenemos estos tres puntos, debemos de calcular f de xl, f de xr y f de xu. En este caso van a estar dadas de esta forma. F de xl va a ser 2 al cuadrado menos 5 igual a menos 1. F de xr va a ser 2.5 al cuadrado menos 5 igual a 1.25. Y f de xu va a ser igual a 3 al cuadrado menos 5. Y esto da un resultado de 4. Una vez que nosotros ya tenemos estos intervalos, ahora debemos de identificar en cuál de estos intervalos se encuentra la raíz. Observa que f de xl y f de xr tienen signos contrarios, entonces ahí está la raíz. Es necesario que también observes que f de xr es positivo y f de xu también es positivo, entonces ese intervalo va a quedar descartado. Matemáticamente nosotros podemos expresar esto de la siguiente manera. Y aquí se ve, el producto de f de xl por f de xr va a ser negativo, menos 1.25, y el producto de f de xu por f de xr va a ser positivo. Entonces, recuerda que cuando estamos multiplicando f de x por f de xr, y ese intervalo da positivo, podemos descartar ese intervalo. Ahora debemos de calcular el error porcentual. Esto es para saber si seguimos iterando o debemos de parar. Recuerda que en el enunciado decía que el error porcentual admisible era de 1%. Aquí, al momento de sustituir los valores, tenemos un error de 20%. Entonces sigue siendo muy elevado.
Nosotros podemos parar cuando el error sea 1 o menor que 1. Como conclusión de la primera iteración, decimos que XU se tiene que recorrer. Entonces, a la nueva XU se le va a asignar el valor actual de XR. Vamos ahora a ver la iteración número 2. Para la iteración número 2, aquí tenemos los nuevos valores de XL y de XU. Observa que XU se ha recorrido, ahora vale 2.5. Esto fue porque se ha descartado un primer intervalo. Ahora nosotros debemos de calcular XR, en este caso XR nos da un valor de 2.25 y debemos ahora de calcular f de XL, f de XU y f de XR, que van a estar dados por estas siguientes ecuaciones. Y aquí es necesario ahora otra vez analizar los intervalos. Observa que como f de XL es negativo y f de XR es positivo, en este intervalo es en donde está la raíz. En el intervalo de f de XR y f de XU no hay raíz, dado que ambos tienen signo positivo. Matemáticamente esto va a estar expresado de esta manera. F de XL por f de XR es negativo, consecuentemente ahí está la raíz, y f de XU por f de XR da positivo, entonces podemos descartar este intervalo. Como conclusión de esta sección, nosotros podemos ahora indicar que otra vez tenemos que recorrer XU y entonces a la nueva XU se le va a asignar el valor actual de XR. Ahora debemos calcular el error para saber si es necesario hacer otra iteración. En este caso, esta es la ecuación del error y sustituyendo los valores de XU y XL, tenemos un error de 11.11%. Si te das cuenta, ya disminuyó casi la mitad, sin embargo, sigue siendo un error muy alto. Debemos entonces de hacer otra iteración. Esta es la tercera iteración y son los nuevos valores de XL. Observa que XL se ha mantenido igual en la iteración 1, en la iteración 2 y hasta esta iteración también se mantiene igual. Y XU es la que ha ido cambiando. Inició primero con 3, luego 2.5 y ahorita 2.25. El siguiente paso es calcular XR. Después, una vez que hemos calculado XR, debemos de calcular f de XL, f de XU y f de XR, que van a estar dadas por estas ecuaciones. Y aquí ahora, una vez que nosotros tenemos los resultados, debemos de analizar los intervalos. Observa que en el intervalo, observa que f de XL es negativo y f de XR también es negativo. Entonces, en este intervalo, como los dos tienen signos negativos, vamos a descartar ese intervalo. La raíz no está ahí. En este caso, la raíz está entre el intervalo que va desde XR hasta XU. Matemáticamente, esto es de esta forma. Tenemos que hacer la multiplicación de f de XL por f de XR y como esta multiplicación da positivo, podemos descartar este intervalo ya que la raíz no está ahí. En la multiplicación de f de XU por f de XR, el resultado es negativo y entonces debemos de ahora hacer un recorte en los intervalos. El recorte va a estar dado de esta forma. XL se debe de recorrer y ahora XL va a tomar el valor actual de XR. Debemos de ahora calcular el error para saber si tenemos que hacer otra iteración o ya con esta es suficiente. Observa que se ha calculado el error y el porcentaje de error es 5.88. Este porcentaje de error sigue siendo alto, entonces debemos de hacer otra iteración. En la iteración número 4 tenemos estos valores. Aquí observa que XU ya no tuvo ningún cambio y la que cambió fue XL. Debemos de otra vez calcular XR, debemos de calcular f de XL, f de XR y f de XU. En este caso, al momento de analizar los intervalos, observa que f de XL y f de XR tienen el mismo signo, ambos son negativos. Entonces, ya desde aquí nosotros sabemos que podemos descartar este intervalo y la raíz debe de estar en el intervalo que va desde XR hasta XU. Matemáticamente, esto nosotros lo podemos expresar de esta forma. Observa que el primer producto es negativo por negativo, me va a dar positivo, consecuentemente puedo descartar este intervalo y f de XU por f de XR me va a dar signo negativo, entonces en este intervalo está la raíz.
Podemos concluir entonces que ahora tenemos que recorrer otra vez XL. Entonces el XL nuevo va a tener el valor actual de XR. Y ahora debemos de calcular el error para saber si es necesario hacer otra iteración. En este caso el error nos da de 2.85. Observa que el error va disminuyendo cada vez más. Esto es bueno, significa que nuestro algoritmo está convergiendo. Sin embargo, todavía no llegamos al 1%, entonces debemos de hacer una iteración número 5. Para la iteración número 5, estos son los valores de XL y XU. Otra vez, XU permanece inmóvil y la que se ha movido es XL. Aquí se calculó XR. XR tiene un valor de 2.21875. Debemos de calcular f de XL, f de XR, f de XU. Y aquí observa otra vez, y observa que en el intervalo que va de XL a XR, las funciones, la función tiene signo negativo. Entonces otra vez podemos descartar este intervalo. Y entonces la raíz está en el intervalo que va desde XR hasta XU. Matemáticamente esto es a través de las multiplicaciones. Y acá, bueno, f de XL por f de XR, como ambos son negativos, el resultado va a ser positivo y podemos descartar este intervalo. Y la siguiente multiplicación es f de XU por f de XR. El resultado es negativo, consecuentemente la raíz está en ese intervalo. Como conclusión, podemos decir que XL se tiene que volver a recorrer. Y entonces el XL nuevo va a tener el valor de XR actual. Debemos de calcular el error para saber si es necesario hacer otra iteración. Observa que en este caso el error es de 1.4. Entonces sigue siendo grande porque nuestro criterio de paro es 1% o menor que eso. Entonces vamos a hacer una sexta iteración. Para la sexta iteración tenemos estos valores de XL y XU. Observa otra vez que XU ha permanecido inmóvil y la que se tuvo que mover fue XL. Calculamos f de XL, f de XR y f de XU. Y aquí otra vez observa que se va a descartar el intervalo que va desde XL hasta XR y nos vamos a quedar en el intervalo que va desde XR hasta XU. Matemáticamente esto se va a ver de esta forma. Observa que el producto de f de XL por f de XR en este caso es positivo y el producto de f de XU por f de XR es negativo. Consecuentemente la raíz está en este intervalo. Nosotros podemos concluir entonces que XL otra vez se tiene que recorrer y entonces la XL nueva debe de tener el valor actual de XR. Ahora nosotros debemos de calcular el error para saber si es necesario hacer otra iteración. Aquí ya se está calculando el error y observa que ya el error es de 0.69%. Entonces ya podemos parar. Podemos concluir entonces que la raíz en este caso va a ser 2.293925, que es el valor de XR. Ahora vamos a ver una forma arcaica para implementar esto y ya la forma automática a través de funciones y de bucles se te va a quedar de tarea. Bueno, ahora voy a mostrar una forma arcaica para poder solucionar esto de manera computacional. Sin embargo, como he mencionado, es arcaico. La idea es que tú puedas ser capaz de generar tus propias funciones y hacer todos los bucles necesarios para que simplemente dándole play a la celda se desarrolle todo el programa. La primera parte que vamos a hacer en esta celda es importar el módulo para poder hacer gráficas. Se llama matplotlib.pyplot y nosotros simplemente le vamos a llamar PLT a lo largo de todo el programa. Es necesario que antes de correr todas las demás celdas, vaya corriendo todas las que tienen código para que se vayan cargando en memoria. Entonces aquí simplemente le voy a dar play. No mando ningún error, entonces podemos continuar.
En esta siguiente celda lo que nosotros vamos a hacer es una función que se llama f, que simplemente me va a ayudar a poder evaluar esta función que nosotros aquí tenemos, que es la función original. Entonces yo ahorita nada más le voy a dar play para poderla cargar a memoria. De ahí estoy generando también esta función que se llama compxr, que simplemente me va a ayudar a calcular xr. Le voy a dar play para cargarla en memoria. En esta sección, en esta celda, lo que yo estoy haciendo es otra función que me va a ayudar a calcular el error. Le voy a dar play. Y esta parte es importante. En la mayoría de la bibliografía casi no utilizan esto. Sin embargo, yo sí te voy a pedir que por favor lo vayas integrando a todos tus ejercicios, ya que nos va a ayudar a guardar toda la información y más adelante nosotros vamos a imprimir estas listas para poder analizar bien la información. Entonces aquí simplemente estoy generando una lista vacía que se llama XR y acá estoy generando una lista vacía que se llama E. En XR vamos a ir guardando la evolución de XR a través de cada una de las iteraciones y en E vamos a ir guardando el error porcentual para ir analizando la convergencia o ir garantizando que cada vez se vaya haciendo más pequeño. Ahorita le voy a dar simplemente play para que se carguen las listas en memoria. Y aquí es quizá una de las partes más importantes, que es donde nosotros ya estamos definiendo la iteración número 1. En este caso, observa que yo tengo aquí xl igual a 2 y tengo xu igual a 3. Acá estoy desarrollando Acá en esta parte estoy haciendo un error permisible de 1, nada más es una variable ahorita que la estoy utilizando. También estoy utilizando aquí la iteración, si te das cuenta, la iteración 1, si te das cuenta para la iteración 1, yo debo de tener la iteración igual a 1. Cuando la iteración vale 2, yo debo de tener iteraciones igual a 2 y así sucesivamente. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, una vez que yo ya he definido xl y xu, yo tengo que definir xr. Entonces yo debo de aquí poner calculando xr y con la función que ya previamente está cargada en memoria voy a calcular xr. Aquí lo único que estoy haciendo es imprimiendo los valores de xl, xr y xu. Después tenemos que calcular aquí f de xl, f de xr y f de xu. Una vez que yo ya calculé esto, con xr-list.append, si recordarás en los videos de los cursos de Python, aquí lo que estamos haciendo es que estamos agregando xr a la lista. Entonces la lista ya no va a estar vacía, sino va a tener xr primera iteración. Después aquí lo que nosotros estamos haciendo es que estamos calculando el error. Y al mismo tiempo que estamos calculando el error, lo estamos agregando a la lista de los errores. En esta sección nosotros estamos calculando el error y como está dentro de append, entonces lo que voy a hacer es que lo que me regrese esta función lo voy a agregar a la lista. Después tengo que analizar los intervalos. Recordarás que nosotros teníamos que hacer la multiplicación de f de xl por f de xr y f de xu por f de xr. Si era positivo, entonces tenía que descartar los intervalos y hacer el corrimiento. En este caso, si f de xl por f de xr es positivo, implica que tengo que descartar ese intervalo y hago el corrimiento. xl va a ser igual a xr. Si no, entonces ahora tengo que verificar si f de xu por f de xr es positivo. Si es positivo, entonces debo de descartar este intervalo y también debo de hacer el corrimiento. Si alguna de estas dos no se cumple, pues entonces seguramente estoy en un error. Entonces aquí simplemente imprimimos, se produjo un error. De ahí yo simplemente estoy imprimiendo la aproximación de la raíz es xr y el error es, observa que aquí estoy tomando el primer elemento de la lista. ¿Sale? Esto es porque recuerda que las listas en Python, el subíndice comienza desde 0. Y entonces aquí estoy haciendo iteración menos 1. En este caso, iteración vale 1, menos 1 vale 0. Entonces estoy ingresando al error de la iteración 1. Acá simplemente estamos imprimiendo los valores de xl, xr y xu. Voy a darle play para verificar el funcionamiento. Observa que coincide con lo que se vio en las diapositivas. Yo acá tenía 2,
XR vale 2.5 y XU vale 3. En este caso, si recordarás en las diapositivas iniciales, nosotros primero teníamos que recorrer XU y entonces aquí está, se descarta el intervalo de XR a XU. La aproximación de la raíz es XR, que en este caso es 2.5 y el error es de 20%. Ya por último, aquí en esta parte se alcanza a ver el corrimiento que se ha hecho. Observa que XL vale 2, XR vale 2.5 y U vale 2.5. Esto es debido al corrimiento que se hizo. Acá estoy haciendo la iteración 2. Si te das cuenta, una vez que he salido de la iteración 1, XL y XU ya quedaron definidos. Tengo que volver nada más a calcular XR. Entonces calculo XR con iteración más igual 1. Lo que estoy haciendo es que a lo que valía iteración le voy a sumar 1. Entonces iteración valía 1 más 1, 2. Entonces en este momento iteración vale 2. Vuelvo a imprimir los valores de XL, de XR y XU. Después calculo f de XL, f de XR y f de XU. Después agrego otra vez a la lista de XR el nuevo XR que acabamos de calcular. Y aquí estoy calculando el error permisible y lo estoy agregando a la lista de errores. En esta parte vuelvo a hacer el análisis de cada uno de los intervalos. Aquí estoy analizando el intervalo que va desde XL a XR. Aquí se analiza el intervalo que va desde XU a XR. Y si no cae en ninguna de estas, entonces tenemos un error. Y otra vez aquí estoy imprimiendo el resultado. Voy a darle play. Y observa aquí el valor de XL es 2, el valor de XU es 2.5 y XR está entre estos dos a la mitad, que es 2.25. Aquí coincide con lo que se ha visto en las diapositivas y el error es 11.11. Sigue siendo muy grande, entonces tenemos que hacer otra iteración. Aquí estamos haciendo exactamente lo mismo que la iteración 2. De hecho es el mismo código. Yo aquí nada más copié y pegué. Acá le voy a dar play y simplemente, aquí es iteración 3, le voy a dar play. Y observa otra vez, aquí tenemos esta parte, ¿sale? Tenemos el nuevo valor de XR y acá tenemos el error porcentual que es de 2.85. Sigue siendo elevado, entonces tenemos que hacer otra iteración. Aquí estamos haciendo la iteración 4, es exactamente el mismo código, simplemente le voy a dar play. Acá tenemos el valor de XR que es de 2.2185 y el error es de 1.4084. Entonces, todo eso está en porcentaje, sigue siendo alto, debemos de hacer otra iteración. Aquí tenemos la iteración 5, simplemente voy a dar play. Y aquí en esta parte nosotros ya podríamos parar. El error XR es de 2.2343, XR es de 0.69 y ya por último hacemos esta parte de aquí y en esta el error es de 0.34%. Entonces ya podemos parar, ¿no? Acá lo único que estoy haciendo es imprimiendo XR, los valores de XR y acá estoy imprimiendo los valores de E. Simplemente le voy a dar play. Y aquí está cómo ha ido evolucionando a lo largo de todo el programa, que es 2.5, 2.25, 2.125, 2.128 y así. Y acá simplemente voy a imprimir el porcentaje, cómo ha ido cambiando el error a lo largo de las iteraciones. Entonces observa que comienzo con 20 y así va disminuyendo hasta llegar a 0.3484. Esta parte es nueva para ti, porque no lo hemos visto en los videos de Python, pero te lo voy a explicar. Acá con plt.plot lo que yo tengo que hacer es poner en primer lugar un vector, que en este caso, un vector o una lista que en este caso es xrlist, que realmente son estos valores de aquí. Aquí en label xr es el nombre que yo le quiero poner a esa curva. Ahorita que le demos play vas a ver a qué me refiero. Y aquí estoy imprimiendo también sobre la misma gráfica el error. Con PLT Legend lo que voy a hacer es que me va a mostrar los nombres de las curvas y con PLT Show lo que voy a hacer es que me muestre las gráficas. Entonces le voy a dar play
Y aquí observa que ya tengo las gráficas. Este XR corresponde a este nombre de aquí, entonces si te das cuenta es el nombre de la línea azul y el nombre de la línea roja es de la línea naranja es el error. Entonces aquí es necesario analizar lo siguiente. Aquí quizá no se alcanza a ver mucho porque realmente el intervalo es muy pequeño. Pero la idea es que esto vaya, cada vez se vaya haciendo más constante y tenga menos cambios. Si se alcanza a ver una pequeña curva aquí que baja y ya luego sube, pero otra vez como cambia realmente muy poco, no se alcanza a verificar bien este comportamiento. Sin embargo, en el error podemos hacer un análisis un poco más complejo. Si te das cuenta, el error comenzó con 20% y comienza a caer hasta llegar aquí, se supone debe de ser menor que 1. Entonces, si el error comienza a caer, implica que nuestro algoritmo está convergiendo. Si el error cada vez se hace más grande, implica que nuestro algoritmo no está convergiendo y entonces pues de nada sirve seguir haciendo las iteraciones. Es por eso que a mí me gusta mucho graficar toda esta información para poder hacer un análisis más profundo más adelante. Pues hasta aquí el video del día de hoy. Si tienes dudas o preguntas y eres alumno mío de algún curso presencial, entonces seguramente tienes mis datos de contacto. Te puedo atender por esos medios o si no también a través de estas redes sociales. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete y también dale clic en la campanita para que te mande notificación cada vez que suba un nuevo material. ¡Nos vemos!